Bien, gracias a Dios, Padre. Qué bueno. Disculpen, nenas, que ya ven que tuvieron dificultad para ingresar, hasta apenas ahorita no podía ingresar. Pero bueno, vamos a iniciar y les dije, pues como me toca la última, bailar con la más fea, pues espero que no se desesperen. Entonces, pues vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado la mente de los tuyos con la luz del Espíritu Santo, haz que siempre seamos dóciles a tus inspiraciones y podamos gozar de la luz y del consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con lo que estamos ya viendo la semana pasada. Para terminar, hoy terminamos lo que es el coloquio que tenemos con Cristo, ¿no? Recordemos que estamos en esta espiritualidad, esta liturgia, espiritualidad litúrgica, y decíamos, pues, que a lo largo de toda la Santa Misa, pues tenemos, ¿no?, muchas fuentes de espiritualidad. Una de ellas era la relación que tenemos con la Santísima Trinidad. Entonces ya veíamos por una parte cuál era la cuestión con el Padre, ahora estamos en el Hijo, y principalmente, ¿no?, ahí en Cristo, que son los coloquios. Entonces veíamos la semana pasada los diferentes coloquios que tenemos con Jesucristo. Terminábamos la semana pasada con la oración secreta que dice el sacerdote antes de comulgar o de presentar a Jesucristo Eucaristía a los fieles. Eh, yo les presentaba la oración, que es un poco más larga. De hecho, en el misal romano existen dos oraciones, una más larga, digamos, otra más breve. Sin embargo, contienen pues lo esencial, ¿no? Habíamos dicho que es un diálogo que tiene el sacerdote, el que preside en nombre de toda la comunidad, antes de comulgar el cuerpo de Cristo. Entonces, pues esa sería uno de los coloquios, ¿no? Y el último coloquio, que les decía que lo dejábamos para hoy, para un poco más desarrollarlo, la semana pasada ya no teníamos tiempo. Bueno, era el siguiente coloquio, que lo tenemos todos en la Santa Misa. Es decir, el sacerdote, el que está presidiendo, evidentemente, y también pues los fieles que están ahí. ¿En qué momento pues se da esto, no? Bueno, decimos que después del sacerdote junto al pueblo se sigue continuando a dirigirse a Cristo, ¿no? Sirviéndose de unas palabras que el centurión pues rogaba a Dios por sus siervos. Si recordamos aquella cita bíblica, que nosotros pues lo tenemos también un poco siempre en mente, ¿no? Es de Mateo 8:8. Recordemos que aquí es este centurión que va y pide. Bueno, aquí es meterse en la cuestión bíblica, pero los sinópticos presentan esta escena de diferentes modos. Pero bueno, Mateo lo presenta de una forma en que el centurión pues va, ¿no?, en busca precisamente del maestro para pedir la sanación. Entonces, estas palabras del centurión, ¿no?, cuando Jesucristo pues le dice, es una gran fe que ha encontrado en ese hombre, porque este hombre le dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, con que una palabra tú digas, con eso bastará para que mi siervo quede sano, ¿no? Es una gran fe que encuentra Jesucristo, mismo Jesucristo ahí en el Evangelio sinóptico de Mateo, lo reporta, ¿no? Sobre todo es grande esta situación. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Estas palabras, como mismo Jesucristo sorprende que es una fe tan grande, bueno, pues la liturgia mete y toma, inspira estas palabras del centurión con fe, ¿no?, dirigidas a Cristo exactamente, y las pone antes de ir a comulgar. Entonces, nosotros sabemos muy bien que cuando el sacerdote, una vez que ha fraccionado el pan, presenta la forma consagrada fraccionada y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ese es el siguiente y el último coloquio, por decir así, que tenemos con Jesucristo dentro de la liturgia. Porque inmediatamente nosotros respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, si ustedes ven, inclusive dentro de pues una forma de piedad, no sé ustedes
cómo lo hagan cuando están en la celebración eucarística, pero por ejemplo, muchos, ¿no? El sacerdote presenta la Eucaristía, ve el cuerpo de Cristo, los fieles, muchos de ellos se ponen de rodillas, muchos de ellos se quedan de pie, o sea, la postura ahí no hay ningún problema porque es según la fe, ¿no? O sea, es la fe. Entonces hay una postura, hay algunos que inmediatamente ven el cuerpo de Cristo y pues se caen de rodillas, otros se quedan de pie, no hay ningún problema en ese momento, la liturgia marca que estemos de pie, pero la piedad, aquí es lo que debemos de nosotros tener, esa vivencia, esa piedad, esa espiritualidad, me impulsa, por ejemplo, a ponerme de pie, ¿no? O al menos, no sé, cerrar los ojos y decir estas palabras, pero es un diálogo que tenemos con Jesucristo, ¿no? Este diálogo que estamos mirando, estamos fijando nuestros ojos a Él y estamos diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿no? Todos nosotros, entonces, con esas palabras, nos estamos precisamente encomendando a la misericordia de Jesús, que cuando estamos antes de recibir su cuerpo. O sea, por eso son unas palabras muy clave. Digamos que son, así como hemos visto en los demás coloquios con Jesucristo, pienso que esto es muy importante porque nos dirigimos a Cristo ya antes de que nosotros podamos comulgar. Inclusive para aquellas personas que no lo pueden hacer sacramentalmente por alguna situación, ¿no? Pero bueno, en fin de cuentas, vemos esta cuestión, ¿no? Vemos sobre todo, pues digamos, mirar nuestros ojos la misericordia de Dios mismo y buscar siempre la santidad en medio de ellos. Bueno, este coloquio con Cristo, pues no solamente es verbal, ¿no? Sino también de gestos, podemos decir, ¿no? Yo les decía algunos gestos pues, significativos que hacemos con esas palabras son precisamente, pues bueno, puede ser la genuflexión, ¿no? De hecho, antes de que el sacerdote, ¿no? Antes de que el sacerdote, pues, tome el cuerpo de Cristo, pues hace una genuflexión. De hecho, eso está también dentro del misal romano, esa postura muy importante, porque el sacerdote, antes de mostrar y tomar el cuerpo de Cristo, espero que ustedes visualicen más o menos este momento, hace una genuflexión. La genuflexión la hace para tomar el cuerpo de Cristo, porque lo toma para partir y antes de mostrarlo a los fieles, antes se pide que se haga una genuflexión. Entonces, digamos que, por eso les digo, que este coloquio con Cristo no solamente es verbal, sino también va acompañado de algún gesto. El gesto primero lo hace el sacerdote, haciéndose la genuflexión, ¿no? Y la adora, precisamente. Y después, precisamente, si vemos también, hay otros gestos que el sacerdote hace una genuflexión una vez que eleva el pan, una vez que eleva el cáliz dentro de la consagración, se termina con una genuflexión, ¿no? Aquí también, fíjense que antes de la reforma del Concilio Vaticano II, con el misal de Pío V, hasta donde se celebraba, la postura del fiel era que desde la consagración hasta cuando se iba a ir a comulgar, todas las personas tenían que permanecer de rodillas. Eso era antes digamos, en el otro misal romano. Ahora marca que estemos de pie, ¿no? Pero les digo, este gesto de a lo mejor de algunas personas, inclusive no dudo que algunos de ustedes lo hagan, de arrodillarse, ¿no? Cuando es presentado el Cordero de Dios, bueno, pues es una postura laudable que puede todavía permanecer dentro de nuestras celebraciones. No pasa nada porque solamente es una expresión de la fe y sobre todo también de ese coloquio que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este gesto precisamente de adoración a Jesús, que está presente bajo las especies de pan y de vino, fíjense que se comenzó a utilizar aproximadamente en el siglo XIII. En ese siglo XIII, pues empiezan a tener estas posturas dentro de la liturgia de adoración, ¿no? De adoración ante la presencia eucarística, ¿no? Y poco a poco se fue metiendo y generalizando en el rito romano hasta el siglo XIV, ¿no? Un gesto también significativo es la veneración del altar, también esto, ¿no? Es decir, especialmente con el beso del sacerdote o del diácono cuando están en el altar, que se unen espiritualmente con los fieles. Fíjense que ese es otro gesto también. O sea, van las palabras
Y digamos, dentro de estos coloquios que estamos viendo con Jesucristo, también estos gestos son importantes porque son gestos dados a Jesucristo. O sea, tengo un coloquio con Él, dirijo mi palabra, mi pensamiento a Él, pero también hago una acción, ¿no? Entonces, en este caso, hace la acción pues, propia, podemos decir así, del mismo sacerdote como tal, de arrodillarse, de hacer una genuflexión, como sabemos nosotros, ¿no? Y también el beso del altar, ¿no? El beso del altar que se hace desde el inicio, principalmente siempre desde el inicio o al final, cuando es solamente un sacerdote que está celebrando, esa veneración, ¿no? De unirnos a Cristo, de venerarlo, de adorarlo sobre todo, porque el altar representa mismo a Cristo, ¿no? Entonces, pues también este gesto de besar el altar es muy antiguo dentro de la liturgia romana, y pues ya, por ejemplo, hay un testimonio en el orden romano primero, ¿no? En el siglo octavo, más o menos desde ese siglo hay un ordo, ¿no? Porque antes de los libros litúrgicos había ordos, ¿no? Donde se recogían precisamente todo este tipo de celebraciones. Entonces, pues digamos, este orden en el siglo más o menos 8 se tenía ya la cuestión del beso del altar, ¿no? Después mismo, el altar, ajá, el altar mismo es el lugar, o sea, debemos de tener en esto, es un lugar del sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque en él mismo, ¿no? En él, se hizo el sacrificio de la cruz y se hace presente bajo los signos sacramentales, ¿no? Y en el mismo tiempo es la mesa del Señor. Entonces, fíjense, el altar, ¿qué significado tiene también? Significado porque representa el lugar del sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo es la mesa del convite, es la mesa del altar, la mesa donde se reparte el pan, en la mesa donde se come, ¿no? Nosotros sabemos muy bien el lugar donde pues comemos, pues es una mesa, ¿no? Que es lo más natural, lo lógico, ¿no? Comer en una mesa, estar compartiendo siempre el pan, pues el altar es la mesa. Esto también es muy importante junto con el coloquio y por eso, si ustedes ven, dentro de la celebración eucarística se hace reverencia al altar, ¿no? A veces, yo sé que muchos, hasta de mis hermanos sacerdotes, a veces también pocos se equivocan, ¿no? Porque no tienen claro esto y hacen reverencia al crucifijo, ¿no? El crucifijo no, bueno, se hace reverencia al crucifijo cuando se inciensa, ¿no? Pero no es el crucifijo, es al altar, el altar que hace presente Cristo, que está ahí en ese momento bajo ese signo. De hecho, también ahí en sus misales mensuales, en la parte de inicio donde viene el rito precisamente de la misa, viene, podemos ahí encontrar los diferentes prefacios, ¿no? Y si ustedes leen el prefacio número 5 de Pascua, ahí viene el significado, ¿no? Que Jesucristo quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Víctima que se ofrece, el mismo sacerdote que ofrece el sacrificio, y al mismo tiempo la mesa del altar, donde se reparte el pan, donde se reparte, pues digamos, el alimento, ¿no? De la salvación como tal. Entonces el altar eucarístico nos hace referencia a Cristo, ¿no? Cómo se muestra, ¿no? En la oración de la dedicación del altar. Recuerden que también, creo que en un momento también pues creo que lo dije, cada lugar, ¿no? Cada templo o cada iglesia nueva se tiene que hacer una dedicación, se le llama así, es decir, se dedica, es decir, a través de una oración, anteriormente se le llamaba consagra, que es apartar, ahora se dice dedicación, se dedica a Dios, y hay todo un rito de la dedicación del altar, hay todo un rito de la dedicación de la iglesia, y dentro de la oración de la dedicación del altar habla precisamente de la referencia que el altar representa verdaderamente a Cristo, ¿no? A Cristo mismo que está ahí presente. Entonces nos dice, en ella, en esa mesa, ¿no? En esa mesa está ahí también, representa esta presencia de Cristo que está con nosotros. Como lo que dice ahí, pues bueno, la función del altar, dice, está entre cuál es su ser, ¿no? Es la ara del sacrificio y es mesa del convivio donde se nutre el pueblo de Dios. Entonces tiene el altar dos significados. Primero, precisamente, es el ara del altar, el lugar del sacrificio. Entonces, ara del sacrificio de Cristo que nos retoma o nos manda a pensar en el momento del Calvario,
ahí está, se hace el sacrificio, es la ara del sacrificio de Cristo. Y segundo significado es la mesa del convivio donde se nutre el pueblo de Dios. Entonces ahí es donde se nutre el pueblo de Dios, ahí es donde de verdad el pueblo de Dios pues toma sus fuerzas, es esa mesa donde puede tomar estos panes sagrados, este alimento sobre todo sagrado que se da. Ahora, el signo de Cristo, del cual también hay otro significado ahí mismo, porque el signo de Cristo, ¿no? En el cual se dice que una vez de que estando en la cruz, ¿no? Fue traspasado por la lanza del soldado y que salió agua y sangre, ¿no? Bueno, de ahí se funda la iglesia, ¿no? Entonces también podemos nosotros decir que es la mesa de este convivio festivo que nos acordamos que también en el sacrificio de la cruz nacen los sacramentos de la iglesia. Por eso el altar se debe de besar, ¿no? Por eso se besa el altar y es como besar a Cristo, que es un signo de amor. Por eso ahí está el beso del altar. Entonces, fíjense, ese significado tan grande, ¿no? Porque a veces tenemos tantos significados en la liturgia, o tantos signos, mejor dicho, que no sabemos su significado. Entonces nosotros, por eso besamos el altar, porque el altar tiene que ser un lugar, pues, sagrado, tiene que ser un lugar en donde pues, se tenga la conciencia que ahí se hace el sacrificio de la cruz, es la mesa para nutrirnos como tal, y sobre todo, pues el beso, sabemos que el gesto del beso es un signo del amor. Entonces, besar el altar es besar a Cristo, es un signo del amor que tenemos a Cristo, sobre todo porque es la mesa sagrada. Entonces, pues dentro de esto es algo pues muy importante que debemos de tener en consideración. Entonces, por eso les decía, los coloquios que hemos visto en la liturgia van acompañados de estos signos también que hacen referencia a Cristo nuestro Señor. Muy bien, bueno. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Nos vamos corriendo para pasar al siguiente tema. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Con mucho gusto. Todo bien, padre, gracias. ¿Sí? Bueno, espero que ahora sí no se duerman, ¿eh? Porque lástima que apagan sus cámaras, señor, pero al menos para ponerles falta el que se ha dormido, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Pero bueno, entonces vamos a seguir. El siguiente tema que vamos a desarrollar, ahí lo pueden ver ustedes en su temario, es precisamente la relación orante con Cristo en los salmos de la liturgia de las horas. Entonces ahora vamos a meternos a la liturgia de las horas. Ya dejamos un poco la celebración eucarística como fuente de espiritualidad y ahora vamos a ver cómo también la liturgia de las horas es fuente de espiritualidad, ¿no? De hecho, yo les decía que es muy importante eso de la liturgia de las horas, sobre todo para ustedes los laicos, los fieles, porque pues deben de conocerla, ¿no? Ahí la había propuesto al padre Benjamín en el curso de verano, pero bueno, creo que con esta cuestión yo creo que no se va a hacer el curso de verano, pero que se pusiera este tema de la liturgia de las horas, o si no, también dentro de una clase se puede realizar, pero es muy importante para el conocimiento de los laicos, ya les había dicho en su momento, ¿no? Entonces conozcamos, o sea, porque también eso, una de las peticiones o uno de los objetivos de la reforma del Concilio Vaticano II, pues fue, digamos así, que hacer que el conocimiento de la liturgia de las horas pues dejara de ser un poco solo clerical, o sea, solo del clero, de los sacerdotes, para abrir este gran tesoro de oración a los fieles. Entonces, como objetivo que tiene el Concilio Vaticano según su reforma, es de que los fieles puedan, a través de la liturgia de las horas, santificar los días y santificarse también los fieles en sus horas, ¿no? En sus trabajos o en sus labores cotidianos que se tienen. Entonces, pues nos vamos a meter un poco a ver, ¿no? Ahí la cuestión misma de la liturgia de las horas. Bueno, en la liturgia de las horas, la iglesia ora al Padre en unión con Cristo. Esto es lo primero que debemos de saber. O sea, la liturgia de las horas tiene una razón de ser, ¿no? Por eso es una oración en excelencia en cuanto comunitaria, y bien se dice, ¿no? También muchos identifican la liturgia de las horas como la oración oficial de la iglesia, bajo este sentido, ¿no? Porque la liturgia de las horas tiene exactamente, la iglesia ora al Padre en unión con Cristo, ¿no? Pero también aquí algo muy importante es de que, bueno,
se ora directamente a Cristo. O sea, también Cristo se ora directamente a ellos. O sea, es una oración de la Iglesia al Padre, pero al mismo tiempo vamos a encontrar muchos elementos dentro de la liturgia de las horas que nos van a mandar a tener esa relación con Cristo, el dirigirnos, ese coloquio, como decíamos en el tema anterior, con Cristo, ¿no? Un coloquio directamente con Él. Entonces nos dice en la Sacrosanctum Concilium, número 83 y 84, nos dice lo siguiente, ¿no? Que el sumo sacerdote de la nueva alianza, Cristo nuestro Señor, tomando la naturaleza humana, dice, introdujo en este exilio terrestre el himno que viene eternamente cantado desde el cielo, ¿no? O sea, el Señor que viene del cielo, a la hora de que Él se encarna, introduce el himno de alabanza, el mejor himno de alabanza como tal. De hecho, continúa este oficio sacerdotal por medio de la Santa Iglesia, que alaba al Señor incesantemente e intercede por la salvación del mundo entero, no solo con la celebración eucarística, sino también de otros modos, especialmente con recitar el oficio divino o la liturgia de las horas como la conocemos comúnmente. Por eso aquí nos dice también este número 84 que cuando después de celebrar debidamente aquel admirable canto de alabanza, son los sacerdotes y otros que, bueno, que buscan precisamente esa oración en la iglesia, ¿no? Y los fieles, aquí es lo que dice el concilio, ¿no? Los fieles que oran junto con los sacerdotes en la forma aprobada, entonces cuando se unen, pues bueno, está la voz de la iglesia, es decir, la esposa que le habla al esposo, ¿no? Y sobre todo es la oración de Cristo que en unión con su cuerpo eleva al Padre. Entonces es muy importante esto, ¿no? Por eso aquí el título de ese tema que estamos desarrollando se llama la relación orante con Cristo, ¿no? La relación orante que tenemos con Cristo en los salmos de la liturgia de las horas. La institución general de la liturgia de las horas, insiste y sobresalta algunas cuestiones de la centralidad cristológica. De hecho, todos los salmos, podemos decir que están pues metidos en el salterio, ahí la liturgia de las horas, todos hacen referencia a Cristo. Hay unos que de una forma pues más explícita, por decir así, ¿no? Ahorita se me viene el Salmo 110, ¿no? Que siempre se reza en las vísperas del domingo, en las segundas vísperas de los domingos, ¿no? Que hacen referencia a Cristo, ¿no? Entonces, todos los salmos como tal. Entonces, resalta la institución general de la liturgia de las horas, es el documento por el cual manda cómo se tiene que realizar la liturgia de las horas, así como hay una institución general del misal romano, para donde viene cómo se tiene que celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera. Bueno, pues también se hace esa institución general de la liturgia de las horas. La primera parte siempre expresa la cuestión teológica, doctrinal, digamos así, y después va describiendo cómo se tiene que hacer el rezar cada una de estas formas. Entonces, dentro de la institución general de la liturgia de las horas, pues sobre todo se resalta, ¿no?, la centralidad cristológica del oficio divino de la liturgia de las horas. De hecho, después de haber citado las palabras de San Agustín, ¿no?, que dice lo siguiente, ¿no? Es la dignidad de la oración cristiana que participa del amor del Hijo unigénito por el Padre, y que la oración que Él hace durante toda la vida terrena se ha expresado con sus palabras y que ora, y a nombre de la salvación de todo el género humano, continúa incesantemente en toda la iglesia y en todos sus miembros. Es decir, entonces podemos decir también que esta oración cristiana pues representa sobre todo la voz de la iglesia ante todas las necesidades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos nosotros en un primer momento pues conocer los grandes tesoros de verdad de la liturgia de las horas, porque ahí es donde nosotros encontramos pues esta fuente también de espiritualidad y sobre todo también de relación con Cristo, ¿no? Es que es lo que ahorita vamos a ir analizando poco a poco a continuación, ¿no? Es esa relación orante, porque la liturgia de las horas, pues esencialmente es una oración, ¿no? Una oración misma, pues de toda la iglesia, vuelvo a repetir,
hacia Cristo, la esposa reza a su esposo, a Cristo pidiendo precisamente por las necesidades pues de todo el mundo como tal, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de ir poco a poco tratando de llevar. Muy bien. Podemos de considerar que esta relación íntima, ¿no? Orante con Cristo en los Salmos, están presentes en todas las horas del oficio divino, ¿no? Aquí, para hablar un poco del oficio divino en la liturgia de las horas, debemos de recordar que la liturgia de las horas tiene una razón de ser para santificar el tiempo, es decir, todo el día, ¿no? De hecho, las oraciones están distribuidas en todos los horarios, ¿no? Desde la mañana las laudes, después la hora intermedia que comienza con la tercia, después sexta, nona, vísperas por la tarde, y después, antes de ir a dormir, están las completas, ¿no? Y también está el oficio divino, el oficio de lectura, perdón, que se puede orar a cualquier momento del día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Primeramente, de la liturgia de las horas. Primeramente, alabar a Dios, pero también segundo momento, segundo objetivo de la liturgia de las horas es santificar el tiempo. O sea, es decir, mi tiempo, el tiempo que me está dando Dios en este momento, o en la mañana, o mediodía, o en la tarde, lo estoy santificando y lo estoy poniendo en manos de Dios. O sea, esos son, digamos, en general, el objetivo de la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, un poco esto les hablo para que nosotros podamos pues conceder, ¿no? Podamos retomar este tema de la relación con Cristo, la relación orante que tenemos con Cristo en la liturgia de las horas. Entonces, yo les decía hace un rato que está presente, ¿no? Esta relación orante con Cristo en los salmos está presente en todo el oficio divino. Por ejemplo, las preces, por ejemplo, hay preces en laudes y en vísperas, todas las preces están dirigidas directamente a Él, ¿no? O tienen la intercesión de Jesucristo. O sea, evidentemente toda oración va al Padre, ¿no? Va a Jesucristo también, pero muchas de ellas, todas las preces, podemos nosotros ver, están dirigidas precisamente a Cristo o hacen referencia a Cristo. Comienza precisamente con algún título cristológico como tal, ¿no? Rey de justicia, o Salvador del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O Hijo de la Virgen María, no sé, tienen diferentes títulos que podamos ver ahí. Entonces, pues en esta precisamente podemos nosotros tener, ¿no? El sentido de los salmos en la liturgia, pues explica muy bien, también lo vuelve a retomar, ¿no? San Agustín con una cita que dice que quien pues, recita los salmos en nombre de la iglesia debe precisamente tener en sentido, se debe entender en sentido pleno que los salmos están especialmente dedicados en un sentido mesiánico. Es decir, todos los salmos, evidentemente los salmos son tomados de la Sagrada Escritura, pero cuando pasan a la liturgia de las horas, todos deben de tener este sentido, podemos decir así, cristológico, o sea, hacer referencia de Cristo, ¿no? O sea, de verdad, aquí pues, necesitaremos, les digo, un curso especial de liturgia de las horas para analizar inclusive cada salmo, ¿no? Los salmos más representativos de la liturgia de las horas para entender que hacen referencia a Cristo, aunque son salmos del Antiguo Testamento, pero ya muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos pues hacen referencia a Cristo, como esta preparación o como o vislumbrar precisamente a Cristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en su propia vida, ¿no? Entonces nos dice, pues, San Agustín precisamente que todos los salmos hay que verlos desde el sentido mesiánico, ¿no? Por el cual por eso la iglesia ha adoptado el salterio para su recitación, para su oración. Por ejemplo, nos dice, bueno, según sigue aquí San Agustín diciendo, tal sentido mesiánico, ¿no? Se está convirtiendo bueno, se convierte plenamente aclarando, vislumbrando el Nuevo Testamento, ¿no? Ante todo, pues, por ejemplo, un lugar de luz que es mismo Cristo que se da a los apóstoles. Nos dice aquí Lucas, precisamente 24:44, que nos dice, ¿no? Es necesario que se cumpla todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, hace referencia, recordemos siempre que hace referencia, inclusive en esta semana, ahí en la lectura
de los Hechos de los Apóstoles habla siempre, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya comenzamos esta semana a ver la acción de Pablo, la acción evangelizadora, y él hace todo, pues si nosotros vemos así como los discursos de Pedro, que son pues en gran contenido teológico, y defendiendo esta fe de la resurrección cristológica, o lo que decimos nosotros el querigma, Pablo empieza a hacer lo mismo, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, que fue lo último que hemos venido escuchando en las misas diario, ¿qué es lo que encontramos aquí? Hace referencia a la escritura del Antiguo Testamento. De hecho, hoy la lectura hace precisamente esa referencia la lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, porque la predicación de Cristo ya está anticipada con la ley de Moisés y todo lo que se dijo anteriormente con los profetas. Entonces, por ese caso, la liturgia de las horas, o la iglesia toma para la liturgia de las horas los salmos y los lee, los medita, los reza desde una visión cristológica. Entonces aquí es un primer momento que nos debe de quedar muy, muy, muy claro. Espero que no vaya muy rápido, ¿eh? Entonces, porque luego ahí en clase me decían, ¿cómo dijo? Pero bueno, espero que vayan haciendo ahí sus anotaciones, ¿verdad? Va bien, padre, va bien. Ok. Entonces, los padres de la iglesia, ya hemos tomado un poco de San Agustín, pero los demás padres de la iglesia ven en un sentido cristológico no solo en los salmos mesiánicos, sino también en otros salmos, ¿no? Que podemos decir, por ejemplo, siguiendo este camino, los santos padres explicaron que todo el salterio es precisamente profecía de Cristo en la iglesia, ¿no? O sea, por un lado, hablan precisamente que son, ¿no? Es parte cristológico, todos los salmos, pero también de los profetas, también hablan la cuestión de los profetas, ¿no? Y por eso, con este criterio, los salmos son elegidos en la Sagrada Liturgia. Por eso, pues lo eligen y por eso se va conformando. De hecho, el elemento más importante y más visible de la liturgia de las horas serán los salmos, o sea, eso es el salterio, ¿no? Claro que tendrá también su gran peso, por ejemplo, las preces de laudes, de vísperas, sobre todo eso es muy interesante el poder analizar cada una de ellas, pero digamos que el alma de la liturgia de las horas son el canto de los salmos, o bueno, los salmos en su forma de recitarlos o cantarlos como tal, ¿no? San Agustín, seguimos también San Agustín diciendo, ¿no? En una de sus obras de narraciones de los salmos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que el Salmo 96, ¿no? Que el Salmo 96 que está en el Salterio, en el Liturgia de las Horas, dice que es el principio general que se aplica constantemente a la lectura del Salterio. O sea, dice que es la clave, es como para entender todos los demás salmos, el Salmo 96, ¿no? Porque dice, hasta que nosotros, ¿no? Acogemos a Cristo revelado, ¿no? En las palabras de la Escritura, por lo tanto, dice, no lo podemos nosotros entender, ¿no? En otras palabras, dice, pues debemos de conocer las Sagradas Escrituras, debemos de ir a ellas para encontrar a Cristo, ¿no? Ahí mismo podemos entenderlo, ¿no? Y eso es verdadero, eso lo vemos, por ejemplo, pongo nuevamente el ejemplo de esta semana de San Pablo, ¿no? Eso es muy, muy interesante, porque yo les decía que, bueno, leíamos en la semana pasada su conversión, ¿no? Pero pues Pablo era judío, ¿no? Él era estudiado de la Sagrada Escritura, él era judío, él sabía, ¿no? Lo único que faltaba era conocer a Cristo y tener este encuentro. Lo tiene, y bueno, pues es algo maravilloso toda su vida de Pablo, como lo vemos en sus escritos, porque se encuentra precisamente con el Maestro, ¿no? Pero él, en una reflexión que hacía en esa semana, cuando tocaba esa lectura, Pablo precisamente, o sea, tuvo que asimilar ese llamado, pero al final encontró a Cristo en esas escrituras que él reconoció porque era judío. O sea, eso hay que tomar en cuenta. Pero ahora, eso que sabía él, que era judío, que tenía al menos conocimiento de la Sagrada Escritura, y lo vemos que lo tenía muy bien porque la predicación que estuvo haciendo, ¿no? Lo leímos jueves, viernes, hoy se desenlace ahí en Antioquía, precisamente junto con Bernabé, él tiene el conocimiento de toda la Escritura. ¿Qué faltaba solamente? Su conversión.
tener el encuentro vivo con Jesucristo, como siempre se nos insiste a nosotros. Y bueno, en las Escrituras se encontró a Cristo. Entonces aquí mismo, tomando ese ejemplo, ¿no? Mismo San Agustín también nos dice, o sea, hay que conocer siempre a Cristo, ¿no? Y a Cristo conocerlo en la Escritura, ¿no? Entonces también nos dice San Agustín que en la voz de Cristo se escucha también la voz de la iglesia. Es decir, la voz de Cristo total como cabeza y como cuerpo. O sea, ahí están estas palabras de San Agustín, ¿no? En la voz de Cristo se escucha también la voz de la iglesia. Ujú. Es decir, la voz de Cristo total, que es cabeza y cuerpo, ¿no? O sea, siempre que recordemos que el cuerpo místico de Cristo está conformado por la cabeza y por sus miembros, ¿no? De todos modos, San Agustín hace una precisión, ¿no? Del valor teológico también de los salmos, ¿no? Cristo, en cuanto que es cabeza, tiene, ¿verdad? Las cosas de decir, si nosotros, o sea, también nosotros podemos entrar dentro de esa oración. De hecho, Cristo también incluye pues, la oración a todos nosotros como tal, ¿no? De hecho, en cuanto que Dios puede decir que es igual al Padre, el eterno Dios, y que también nosotros somos iguales a Él por medio del bautismo, ¿no? También nos dice aquí que los criterios de una lectura de los salmos, nos afirma nuevamente San Agustín, en términos, ¿no? En términos así generales, no son formularios como criterios de interpretación académica, ¿no? Sino hay que tener un criterio de recitar los salmos en la asamblea litúrgica. O sea, aquí hay que entender esto, ¿no? Bien dice San Agustín. Cuando nosotros tenemos los formularios, unos criterios interpretativos de los salmos, no tienen que ser una cuestión académica, no. O sea, que tenemos que ver cómo se están relacionando, no, sino que tiene que ser una recitación de los salmos en la asamblea litúrgica, que ahí cambia precisamente, porque ya cuando los salmos entran a la oración de la iglesia, eso se vuelve oración perfecta, se vuelve oración de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo místico hacia los demás, ¿de acuerdo? Entonces esto es pues digamos, muy importante que podamos nosotros tener, ¿no? En consideración. Entonces, de hecho, la mayor parte de todas estas narraciones, ¿no? De San Agustín, pues son sermones, ¿no? Son sermones de los salmos, o sea, inclusive el padre Benjamín, sabe muy bien eso, es patrólogo, ¿no? Y y bueno, sabemos que una de las grandes obras de San Agustín es el comentario a los salmos. Por eso él habla, por eso estamos tomando cuestiones de San Agustín, porque San Agustín, él es el que se mete y encuentra en las escrituras de Cristo, pero sobre todo sus predicaciones que le da al pueblo son principalmente inspiradas a partir del pueblo santo, perdón, de los salmos de la Sagrada Escritura como tal. Entonces, por eso pues esto es como la base para que nosotros podamos entender lo de la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, pues sí, eran sermones del pueblo sobre los salmos y que apenas sé que se habían cantado en la iglesia, ¿no? En aquel momento. Esto, pues, ¿qué permite a San Agustín? Que los salmos son cantados, ¿no? Y alabando siempre a Cristo, ¿no? Nosotros con él, ¿no? Cuando las palabras son como aquellas, ¿no? Que salen de la boca, pues nosotros nos unimos también a la voz de la iglesia para alabar al único Dios verdadero, ¿no? Entonces, pues hay diferentes, precisamente diferentes cosas que podamos nosotros, pues ver en los salmos. De hecho, yo creo que luego también dentro del estudio de la Biblia, se ve que los salmos, pues hay para diferentes momentos de la existencia cristiana, ¿no? Hay salmos que pues, nos fortalecen en el momento de la prueba, hay salmos donde nos podemos alegrar con el Señor, ¿no? Por ejemplo, hoy cantamos este salmo de Cantemos las maravillas del Señor, ¿no? Porque el Señor ha hecho maravillas, entonces de alegría, de gozo como tal, que podamos cada uno de nosotros entender para nuestra vida como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces San Agustín pues, nos sigue diciendo, ¿no? Que nosotros a la hora de
ser parte de la iglesia y oramos los salmos en la iglesia, pues nos unimos a Cristo, nos unimos a todos y oramos al único Dios verdadero como tal que tenemos así. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya sé que ya menos va a acabar, nada más les robo unos minutitos para que no quede esto inconcluso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la oración, ¿no?, está dirigida a Cristo en las preces de laudes y de vísperas, ¿no? Ya vimos ahorita primero cómo está presente en los salmos, ¿no? Ya vimos cómo está Cristo precisamente, esta relación con Cristo, como nos dice San Agustín, y ahora vamos a dar este salto a cómo está la oración dirigida a Cristo en las preces de laudes y de vísperas, ¿no? Les digo que esta oración yo creo que algunos, creo que también por ahí alguna vez yo les pregunté que quién de ustedes ya había tenido la experiencia, ¿no?, de orar con la liturgia de las horas, algunos sí, sé que algunos otros no, pero bueno, es importante, o sea, de todos modos ahí investiguen, mejoran de tener ahí el libro de la liturgia de las horas del pueblo, vean su estructura, vean los salmos, vean las preces sobre todo, ¿no?, que es lo que ahorita vamos a empezar a ver, ¿no? Y vemos que toda la liturgia de las horas, todo es una oración constante al Señor, ¿no? Y por eso mismo el Concilio Vaticano II ha querido abrir esta posibilidad a todos ustedes, a todos los fieles. No solamente porque evidentemente nosotros por nuestro estado de vida, sacerdotes religiosos, ¿no?, los religiosos también, pues estamos invitados, ¿no? Estamos invitados a que podamos rezar las diferentes horas del día para santificar el día, para encomendarnos siempre a Dios como tal, ¿no? Pero también al mismo tiempo, bueno, nos ayuda a que podamos nosotros tener esa relación constante también con Cristo y como iglesia unirnos como tal. Entonces, la oración está dirigida a Cristo y es frecuentemente en las preces de las laudes matutinas y de las vísperas, ¿no? Nos dice también que con el nombre de preces se indica tanto la intercesión que se hace en las vísperas como las invocaciones que se hacen en las laudes matutinas para dedicar a Dios el día, ¿no? O toda la jornada que vamos a iniciar ahí. Entonces, es muy importante sobre todo eso, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ir teniendo en consideración. Entonces, bueno, para que se entretengan un poco en esta, en esa semana de confinamiento, ¿verdad? Yo creo que no han de salir, han de estar muy encerrados. Ojalá que todos estén bien de salud, sobre todo, que es lo que más esperamos de Dios. Les voy a pedir, sobre todo, que puedan, pues dentro de 8 días, esperemos que ya no tengamos este problema de conexión y lo podamos iniciar temprano. Que puedan bueno, ahí me puedan mostrar o pueden comentar, ¿no? A ver quién, yo se los pido a todos, ya vemos cómo me lo hacen llegar. Puedan, de la liturgia de las horas, elegir unas preces de laudes o de vísperas, de cualquier tiempo y de cualquier día, no importa, o sea, para ver el análisis de cómo están las preces. Entonces ustedes van a ir a la liturgia de las horas, los que tienen liturgia de las horas, búsquenlo, los que no, lo pueden buscar también en internet, ahí en internet, ahí también buscan liturgia de las horas del día, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene todo lo que se tenga que realizar, ¿no? Entonces, sobre todo quisiera que trajeran o que me mostraran unas preces para hacer el análisis, ¿no? Porque voy a empezar a decir cuál es la estructura de las preces de laudes y de vísperas y qué características tienen. Entonces, entonces ahí apúntenlo, por favor, investigar unas preces de laudes o de vísperas y lo comentamos. Con eso iniciaremos la próxima clase para comentar y estar pues bien, ¿no? Conscientes de cada una de estas cosas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Padre, aunque la liturgia de las horas es esencialmente cristocéntrica, trinitaria también, sin embargo, ya se introduce también las oraciones a los profetas e inclusive a la misma Virgen María con su cántico. Así es. Sí, aquí es muy importante esto, por ejemplo,
claro, es cristológica trinitaria, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene una razón de ser el cántico de la Virgen María en vísperas, ¿no? Por eso les digo, eso es de verdad que hay muchas cosas que analizar, ¿no? Porque fíjense, nada más así rápidamente les comento. El cántico evangélico de vísperas que se pone de la Santísima Virgen María es el Magnífica que nosotros lo conocemos, ¿no? Que si nosotros lo analizamos o lo vemos o lo rezamos, es una alabanza a Dios, de agradecimiento, de alegría, porque ha hecho maravillas en nosotros, ¿no? Se pone precisamente en vísperas, porque en vísperas, la razón de ser las vísperas es agradecerle a Dios la jornada que ya está terminando, o sea, el día que ya está terminando. Entonces, todo día, ¿no? A veces yo sé que pues tenemos buenos días, tenemos malos días, ¿no? Dependiendo de lo que estamos, pero bueno, al menos vivimos, ¿no? Y al menos el Señor nos sostuvo. Entonces, la razón de ser es poner el cántico de María Santísima, porque vemos en la Virgen María, exactamente, vemos que en ella se ha cumplido la gran promesa del Señor de estar con nosotros y de hacer maravillas, y por eso se pone en vísperas, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, toda la oración es cristológica, trinitaria, va dirigida al Padre, evidentemente también con ese espíritu del Espíritu Santo también lo tenemos que realizar, pero exactamente está también en la comunión de los santos, cuando hacemos la memoria de algún santo, o celebramos precisamente a Dios a través de la gran intercesión de la Santísima Virgen María. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, una duda? También tengo entendido, padre, que esta oración, el recitar el oficio divino, no sustituye mi oración personal. Exactamente, o sea, aquí solamente que hay que tener un poco cuidado de esta situación, exactamente, o sea, la oración, sobre todo más de la liturgia de las horas, será comunitaria, es de unión con toda la iglesia, por eso tiene un gran peso, ¿no? De hecho, o sea, la oración personal es la que nos va fortaleciendo día con día a cada uno, pero debemos de recordar sobre todo que la oración comunitaria, pues digamos, tiene una mayor fuerza. ¿En qué sentido? Si no, entonces, ¿por qué luego andamos pidiendo oración, no? Como si está enfermo alguien, oye, te pido por esto, te pido por esto. Queremos hacer una cadena de oración porque la unión en la oración es, digamos, más fuerte porque todos en un mismo sentido, en un mismo expresar, le estamos pidiendo a Dios sobre tal situación o sobre tal necesidad, ¿no? Entonces, sí como tal, o sea, no sustituye, debemos de tener nuestra oración en esa espiritualidad propia que debemos de tener. Sin embargo, la liturgia de las horas sí nos invita a ver esta cuestión eclesial, la eclesiológica, ¿no? O sea, que formamos parte de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y que como esposa oramos al esposo que es Cristo nuestro Señor. Muy bien. Aunque la haga yo sola en mi casa, estoy Sí. uniéndome a la iglesia. Exactamente, esto es lo que también les voy a decir, sí. O sea, aunque estemos nosotros solos, ¿no? A lo mejor no pueden estar en comunidad, les digo, porque inclusive la liturgia de las horas está hecha para que sean en comunidad siempre, pero pues a veces no podemos estar, ¿no? Así digamos, en comunidad. Mejor usted puede ser la única que reza en su familia, mejor los demás, pues no, por diferentes trabajos, o no les interesa, o depende de su fe, pero al menos usted en ese momento, aunque esté usted solo, rezando la liturgia de las horas, se está uniendo con toda la iglesia que ora lo mismo que está orando usted. Por eso es grande eso de la liturgia de las horas. Aquí en la parroquia, una sola vez, bueno, se hacía con uno de los sacerdotes nada más. Ahora con los que ha habido, pues ya no se ha hecho la liturgia de las horas y se hacía tanto en laudes como en vísperas. Ya antes de la misa se rezaba la liturgia de las horas. Ahora ya no se practica, no sé por qué ya no se ha hecho, pero sí sería conveniente que se hiciera pues en todas las parroquias. Sí, de hecho es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Pues desgraciadamente es algo que no conocemos, ¿no? Bueno, que no conocen los fieles, ¿no? Nosotros, pues, desde el seminario, pues, desde que entramos, se nos va inculcando porque es la vida de oración que llevamos en el seminario, ¿no? Por ejemplo, los religiosos mucho más, ¿no? Ellos, toda su vida, digamos, va en torno a la oración y al trabajo y la oración del oficio divino, ¿no?
Pero exactamente, una de las cosas, y esto porque desde siempre fue inculcada, digamos, a los religiosos y a los clérigos, pero les digo, el objetivo principal de la liturgia de las horas, después del Concilio Vaticano II, después de esta reforma, es de que los fieles formen parte de ella. Por eso el concilio pide que se empiecen a elaborar los subsidios necesarios, ¿no? ¿Qué subsidios? Bueno, la liturgia de las horas que tenemos de los 4 tomos que se conoce comúnmente, pero también la liturgia de los fieles o del pueblo, ¿no? Que solamente trae laudes, vísperas y completas, nada más. O sea que a ustedes como laicos se les invita a que tengan estas 3 oraciones al día, ¿no? Nada más. Y evidentemente ahí dice que en la parroquia se tiene que inculcar eso, o sea, que el sacerdote pueda rezar con sus fieles la liturgia de las horas, es formidable eso, ¿no? Porque es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor porque es el sacerdote que preside, los fieles que siguen ahí y que todos nos unimos, ¿no? Pero también es una pastoral que se ha descuidado, pues, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente como tal. Por eso esto se me hacía muy interesante, ¿no? Porque ustedes como agentes, digamos, de pastoral en su parroquia, pues ustedes pueden ir, ¿no? Poco a poco teniendo pues este conocimiento y por qué no un plan de poder ayudar a sus hermanos fieles que peregrinan ahí en su parroquia, ir conociendo un poco la liturgia de las horas, pero sí se necesita formar, ¿no? O sea, se necesita formar porque rezarlo también tiene una forma que se tiene que llevar y hay que aprenderla, ¿no? Hay que aprenderla como tal. Es como, por ejemplo, aquellos que no sé si haya entre aquí, creo que sí, algunos adoradores nocturnos, ¿no? El mismo ritual de la oración nocturna pues tiene una razón, ¿no? Cómo se tiene que utilizar, también cómo está conformado, hay que conocerlo para rezarlo, ¿no? Así, de esa misma forma, pero acá de esta forma oficial, pues la liturgia de las horas tiene una razón, ¿no? Entonces se tiene que aprender, entonces pues es con paciencia, pero de verdad es algo que no dudo que el pueblo de Dios esté, digamos, en esa necesidad de orar, y si conociera la liturgia de las horas, es algo formidable para su vida espiritual. ¿Alguien más? Si no, terminamos. Muy bien. Gracias, Padre. Sí, bueno, sí. Cuídese mucho. Sí, vamos a hacer la oración entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Pues entonces ahí les pido, por favor, que investiguen las preces de laudes y de vísperas, y eso es lo que iniciamos a comentar la siguiente clase. Esperemos que ya no haya problemáticas, y pues con mucho gusto estamos ahí. ¿Sí? Disculpe, padre. ¿Sí? ¿En dónde podemos, en qué bibliografía encontramos este tema? ¿En qué libro? No, pues busquen, les digo, si no tienen el libro y ahorita pues no hay que ir a buscar, pues está cerrado todo, ¿no? No, búsquenlo en internet, o sea, solamente, porque no hay y todas estas clases, yo les había dicho hace 8 días, ¿no? Esos son de mis apuntes, ¿no? El texto base es el de Armando Cuba, ese es el ahí texto también base. viene de liturgia de las horas, ¿no? Sí, ahí también pueden ustedes. Pues ese sí lo tengo, y también tengo el otro libro. Ok, pues eso es para que hay que irlo. Ahí lo busco. Sí, y sobre todo por eso es muy importante hacer los apuntes. Gracias, padre. Ándale pues. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Cuídense mucho, ¿no? Hay que cuidarnos mucho en esos tiempos, y pues seguimos unidos en la oración, ¿no? Dios los bendiga a todos y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias, saludos a su familia. Cuídense mucho, Gracias, Padre. Padre. Gracias. Gracias, Padre. Sí, gracias. Gracias, Padre. Saludos a todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, padre. Sí, gracias a ustedes. Bendiciones, Padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Feliz semana. Gracias, igualmente.